de Mediacom. Bueno, para los que no lo conozcáis, Mediacom, agencia de medios, trabajamos para una serie de grandes y pequeños clientes y trabajamos mucho lo que es la planificación de medios y sobre todo lo que es la planificación en tiempo real. Pues un poquito quería compartir con vosotros la experiencia que tenemos en todo esto. Antes de empezar, me gustaría haceros dos reflexiones. Antes de empezar un poco a hablar de esto, como veo que casi todo el mundo, bueno, diría que todo el mundo es más joven que yo, igual nos suena. ¿Alguno de vosotros ha visto la película Rollerball? Bien, está muy bien. Bueno, veo una persona que debe ser un poco friki como yo. A ver, Rollerball es una película que tiene una reflexión sobre los. Es una película hace 20 años, 20-25 años, donde en una serie de juegos violentos se analiza la audiencia de televisión a nivel mundial. Y cuando sube el nivel de violencia, en tiempo real se mide cómo aumenta la audiencia de televisión. Lo cual es bastante sintomático y en el fondo, un poco hace 20 años ya nos decían los directores de cine que realmente lo que tenemos que conocer es qué es lo que está pasando en tiempo real para poder hacer con ello algo. Poco tiempo después, me imagino que Minority Report la habréis visto alguno. Mi amigo el friki, no sé si la habrá visto. ¿Habéis visto Minority Report? Ya veo más sonrisas, o sea que me imagino que ya la habéis visto. Minority Report, en una de las escenas concluye entra en un centro comercial y la marquesina o el mupi le reconoce el iris del ojo y automáticamente le lanza una publicidad directa. Es decir, no solamente se identifica a un usuario o a un consumidor, sino que además lo que se hace es se le lanza un mensaje personalizado. Pues realmente esto es un tema que no es nuevo, lo que pasa es que hasta ahora no hemos sido capaces. ¿Qué ocurre con la planificación en tiempo real? En primer lugar, la planificación se ha complicado sustancialmente. En los últimos años lo que tenemos es un aumento brutal de dispositivos, un aumento brutal de medios, un aumento brutal del mercado en general que nos exige cambiar la manera que tenemos de trabajar. En concreto, el proceso de compra ha cambiado. Ya se ha cambiado lo que era una planificación tradicional donde se hacía una campaña de medios, se analizaba la rentabilidad, se analizaba lo que era la notoriedad y de ahí se pasaba a la compra. La realidad es que ahora estamos hablando ya de procesos de compras y de planificaciones circulares. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en muchos casos, antes de que se produzca el efecto compra, han pasado muchas cosas. Hay influencia de la competencia, hay influencia de otras marcas, hay influencia del consumidor, hay conversaciones del consumidor que realmente lo que hacen es que cambian sustancialmente cómo era el proceso de compra o cómo se medía el proceso de compra anteriormente. Antes hace muchos años se hablaba del boca a boca. La realidad es que hoy en día el boca a boca se puede medir y esa influencia lo tiene. Tenemos la existencia de social media, tenemos la existencia de, ya no solamente hablamos de los medios propios, sino que hablamos de los medios pagados, que eran los que tradicionalmente se compraban, y los medios ganados. Es decir, estamos hablando de los medios POE, que realmente lo que nos hacen es que a la hora de planificar tenemos que tener otra serie de cosas en cuenta, y ya no solamente a la hora de tenerlas en cuenta, sino a la hora de gestionar esto a nivel temporal y accionar sobre ello. Tenemos la televisión social, ver televisión conversando entre diferentes personas y también a través, por ejemplo, a través de Twitter, y tenemos todo lo que es el mobile no como teléfono, sino como tablet, etc. Todo ello lo que hace es que está complicando muchísimo el canal, muchísimo los canales de comunicación, y una planificación tradicional ahora mismo en el mundo de hoy sería decir, quiero estar en todas partes. Un anunciante, por ejemplo, SEAT, dice, yo quiero estar en todas partes. ¿Qué ocurre? Que el gran problema de estar en todas partes es que es muy caro. Es muy caro porque el estar en todas partes implica lo que dice este señor, Sir Martin Sorrell, es el responsable de la planificación aproximadamente del 30% de la inversión publicitaria a nivel mundial. Entonces este señor hace una reflexión muy clara, dice, mire, a mí me vienen mis clientes y me dicen, yo quiero estar en todas partes, pero la realidad es que hay que buscar una rentabilidad para eso, porque eso no hay quien lo pague. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera buscamos la mayor eficiencia y la mayor eficacia en la planificación que hacemos. ¿Qué queremos hacer con la planificación en tiempo real? Lo que queremos, en primer lugar, es aprovechar este ecosistema. Ahora mismo los medios viven en un ecosistema donde se relacionan entre sí mismos. Una campaña de televisión ya no impacta directamente las ventas, sino que una campaña de televisión, por ejemplo, puede impactar el número de likes en Facebook, el número de likes en Facebook puede cambiar la manera que se tiene de hablar de las marcas, eso a su vez impacta un artículo en revista, lo cual a su vez tiene un efecto en las visitas a la página web. Todavía no se ha producido ninguna compra, ni se ha pasado nada todavía tangible para la marca. Pero la realidad es que en este ecosistema todos los medios están interrelacionados y esto es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se ha planificado la planificación de medios? ¿Cómo ha sido tradicionalmente?
simplemente se hablaba de que queríamos tener unos GRPs, números de impactos, una cobertura, una notoriedad. Y realmente esperábamos, deseábamos, creíamos que todo eso nos iba a producir unas ventas. En muchos casos había una serie de modelos bastante rudimentarios, en otros casos era la pura intuición. Gente que decía, hombre, si yo hago campaña de publicidad, pues hombre, mal que bien las ventas irán a algún sitio. Pero la realidad es que todo eso era, comparado con lo que tenemos hoy, yo lo puedo decir de una manera relativamente intuitiva. Esto ha cambiado. Ahora que buscamos, ahora lo que buscamos es que sean las ventas, es decir, que busquemos los resultados, que en algunos casos pueden no ser ventas, pueden ser visitas, pueden ser solicitudes de información, pueden ser valoraciones de las marcas, pero sobre todo lo que ahora queremos es que dirigir toda nuestra planificación y toda nuestra actividad de medios dirigida a resultados. ¿Qué ocurre? Que además estamos en un entorno de altísima crisis. Llevamos unos años donde la crisis además está forzando a exigir más, a varios niveles. En primer lugar, las compañías. Dentro de las compañías, la propia inversión publicitaria, inversión en comunicación, está en tremenda presión por parte de las áreas de compra, de las áreas financieras y en general de toda la gestión de la compañía, es decir, cuáles son los resultados que esto arroja. Y el área de marketing, el área de comunicación o en la dirección general se ve la necesidad de decir cómo soy capaz de justificar esto. Esto desde el punto de vista de la compañía. Desde el punto de vista de las marcas. Las marcas ahora mismo pueden sufrir una serie de comentarios, valoraciones, conversaciones, situaciones en el mercado que son absolutamente distintas y que por una parte la tecnología y por otra parte la manera que tienen los consumidores de funcionar hoy han cambiado eso totalmente. Insisto, y nuevamente, todo esto acentuado por el entorno de crisis. El entorno de crisis lo que hace es que cada euro que se invierta se busque en muchísima mayor medida cuál es el retorno de esto. Y esto que siempre se ha dicho, realmente en los últimos años ha cobrado muchísima más importancia. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a buscar, pues estamos yendo de lo que es una planificación del GRP o del impacto a los resultados. Antes hablaba yo de ventas. Los resultados pueden ser cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Esto ya es una cosa que no es nueva. Y aquí la verdad es que no estamos inventando nueva, porque había anunciantes los que se llamaban tradicionalmente de respuesta directa, que podían ser pues, los agentes de seguro, que querían directamente conseguir una venta a corto plazo, los viajes y las finanzas. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, por todos los condicionantes que estaba comentando antes, ya todos los sectores están yendo ahí. Los servicios bancarios, la automoción, clínicas de implantes capilares, productos de consumo, es decir, todo el mundo está buscando ya y está trabajando en esta nueva manera de ver la planificación. Para esto que estamos utilizando. Estamos hablando también pues, un poco del santo grial, estamos hablando de las plataformas de optimización, que es un poco es un cajón desastre, un término que sirve para todo, pero la realidad es que las plataformas de optimización lo que nos ayudan por una parte es a tener dos tipos de datos, el dato de resultados y el dato de inversión en medios. Y eso lo que nos permite es, en un lapso de tiempo, por una parte, tener resultados, entender los datos para extraer conclusiones y ejecutarlas en tiempo real. ¿Qué ocurre? Que esto además podemos ir a todo el nivel de detalle que queramos o que nos permitan las plataformas. Y esto tiene una serie de consecuencias. En concreto, dentro de Mediacom estamos utilizando la plataforma Vision. Vision es un modelo econométrico que lo que hace es une todo lo que son los diferentes medios, soportes, canales y llega incluso al nivel programa para ver cuál es el mayor efecto en ventas o en resultados que arroja cada campaña de comunicación. Es decir, partimos de un objetivo, una compañía, me invento, por ejemplo, Swenson implantes capilares, con clínicas de implantes capilares. Estos señores lo que quieren es que haya gente que vaya a sus clínicas a hacerse un tratamiento. Entonces se establece un objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que las personas acudan a esta clínica. En base a eso se establece, y en base a la experiencia se establece un mix de medios que no solamente es a nivel de medios, sino a nivel de soporte y a nivel de horarios, y con eso se busca cuál es el que cada uno de los cuales se analiza, no solamente en su conjunto, sino a nivel individual, cuál arroja mejores resultados. Aquí hay un problema y hay una dificultad añadida, que es cuando se utilizan estas plataformas, la tendencia en general es a decir Search o Google arroja los mejores resultados. Por lo tanto, todo el dinero a esto. Entonces, uno de los grandes pitfalls, como dicen los americanos, es mirarlo individualmente. Es importante ver todas las cosas en su conjunto. Hay cosas que tienen un umbral de rentabilidad, por lo tanto es importante entender cuáles son los límites que arroja cada uno de los soportes.
Si un soporte o una plataforma arroja una rentabilidad la más alta de todas, pero tiene nada más una cobertura del 10% de la población, a eso nos vamos a masacrar, pero nos dejamos fuera el 90%. Por lo tanto, no solamente hay que analizar, no solamente analizamos desde Mediacom cuáles son los soportes o cuáles son las partes del plan de medios que son más eficientes, sino realmente cuáles son las que arrojan en su conjunto mejores resultados. Y esto lo hacemos, como ya decía, partiendo del nivel general a un nivel mucho más específico. Nivel general partiendo de un mix de medios, es decir, que vamos, televisión, radio, digital, etcétera. Pasamos después a lo que son los diferentes soportes dentro de cada uno de los medios y después pasamos a cada uno de los, llamando programas, llamando tiempo, llamando franjas, llamando lo que sea, ¿no? Y con eso lo que hacemos es buscamos cuál es lo más eficiente dentro de ese plan de medios. ¿Qué ocurre? Que esto, hay un medio que desgraciadamente se tiende a sobresimplificar, que es el medio digital. El medio digital es tremendamente complicado y no es en muchos casos puede no ser comparable las diferentes cosas que arroja. Es absolutamente distinto una campaña de display, que una campaña de search, que una campaña de mobile, que una campaña de social media o de performance. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cuando analizamos el medio digital utilizamos lo que llamamos la Prisma Media Platform. La Prisma Media Platform es una plataforma que utilizamos con un solo píxel. Lo que hacemos es analizamos la importancia, la influencia de los distintos puntos de contacto o properties en el consumer journey del consumidor desde el primer impacto hacia una compra hasta la compra real. Primero, ¿qué puntos de contacto ha tenido? Segundo, ¿qué influencia ha tenido cada uno de esos puntos de contacto? Y tercero, ¿cómo funcionan esos puntos de contacto en su conjunto? ¿Qué ocurre? Que esto al final lo que nos permite es utilizar el modelo anterior y refinarlo aún más, irnos a esta plataforma. Nuevamente, aquí el gran trabajo no solamente es tener la disposición de los datos, sino hacerlo accionable. Es decir, realmente aquí el gran desafío es esto, ser capaz de tomarlo, ser capaz de entenderlo, ser capaz de aplicarlo y tener gente que lo entienda, que realmente es la gran dificultad que existe en este momento. Tenemos un momento en el mercado donde tenemos una grandísima cantidad de datos. La realidad es que ahora mismo estamos inundados en datos y necesitamos gente que sepa trabajar con los datos, que tenga las plataformas tecnológicas y por otra parte que tenga la capacidad personal y el interés de trabajar sobre esos datos. ¿Qué ocurre? Estamos llegando entonces, como decía antes, pasamos del Big Data al Smart Data. Ya no vale con la cantidad de datos, como decía, estamos absolutamente inundados de datos. Es decir, en los 2 últimos años se dice que se ha generado el 90% del conocimiento que existe en la humanidad. Se ha generado en los 2 últimos años, pero es que realmente el crecimiento de las bases de datos es absolutamente exponencial. Nosotros trabajamos con clientes que tienen bases de datos que llegan un día y dicen, oye, mira, tengo aquí una base de datos de 4 millones de registros. ¿Qué eres capaz de hacer con esto? Es decir, la propia cantidad de datos, hay compañías que llevan años intentando utilizar sus bases de datos y cada vez les cuesta más. Es decir, si antes les costaba mucho, ahora cada vez les cuesta más. Por lo cual la realidad es que tenemos que pasar de la cantidad de datos que tenemos a un análisis inteligente de los datos. Y el análisis inteligente de los datos, lo que ocurre es que primero los tenemos, segundo los tenemos que analizar, tercero tenemos que sacar consecuencias o información sobre ellos y último punto, que es muy importante, ser capaz de hacer algo en tiempo real, que es donde pasamos al real time bidding. Existen un montón de plataformas de real time bidding, pero nuevamente la plataforma del real time bidding solamente es útil si se tiene información adecuada y en tiempo. Uniendo el real time bidding y el data intelligence pasamos a la compra programática. Es decir, una compra programática, una compra por intereses, ¿cómo se genera? Se genera por una parte por el entendimiento del dato y por otra parte por ser capaces de accionar ese dato en el momento adecuado. ¿Qué buscamos? Impactar a los consumidores en el momento de compra, a lo largo del proceso de compra, de la manera más eficiente y en el momento más adecuado, que puede no ser el último momento. Es decir, aquí estamos hablando de tecnología, estamos hablando de análisis, pero también un tema muy importante es conocer el consumidor. Es decir, realmente el conocimiento del consumidor es la base de todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué le impacta? ¿Qué no le impacta? Eso es lo que realmente va a conseguir mejores resultados. Con esto que conseguimos, así a corto plazo o de manera inmediata, primero, incrementar el ROI. Es decir, como comentaba antes, ahora mismo el deseo, la necesidad, la obligatoriedad de una inversión publicitaria con una justificación es vital. Evidentemente, reducimos el CPM. El CPM, que en el fondo no deja de ser algo parecido al GRP de televisión, pero lo que buscamos siempre es cómo optimizar
optimizamos ese impacto y cómo lo hacemos mejor. Y sobre todo, que es lo más importante de todo esto, cómo incrementamos resultados. Insisto, no confundir resultados con ventas, porque hay compañías, hay marcas que sus resultados no es la venta, no son la venta, son otras cosas. Es decir, una campaña del gobierno para mejorar la percepción de las Fuerzas Armadas, evidentemente los resultados pueden ser con mayor alistamiento, pero sí que puede ser sencillamente una visión general de una property o de una marca. Ya hemos terminado, todavía nos falta un tema, que es, a lo largo de todo este proceso, otro de los temas que se produce es la opinión de los consumidores. La opinión de los consumidores altera e influye durante el tiempo de la campaña y durante la vida de las marcas lo que está ocurriendo y la eficacia de los temas. ¿Por qué? Empezamos a hacer una campaña de comunicación, me invento, de un restaurante. Lo que vaya ocurriendo en las redes sociales, la opinión de los consumidores, ahora sensiblemente más ampliada que el boca a boca a través de las redes sociales, la comunicación entre la conexión entre los consumidores, etcétera, es afectado directamente. Y en función de lo que pase ahí, hay que ser capaz de reaccionar. Pues esto no sirve para nada. Es decir, nos vamos nuevamente al modelo antiguo, donde decíamos, hago una campaña, me doy los resultados, digo, me equivoqué, o durante la campaña hubo un problema, o la campaña no dice, pero me entero a todo lo pasado, con lo cual dinero desperdiciado, marca maltratada y resultados no adecuados. Entonces, hablando de los consumidores y de su impacto en las redes sociales, tenemos lo que es el buzz. Es decir, nosotros utilizamos, hay también varias herramientas en el mercado, pero utilizamos una herramienta para medir qué es lo que se está diciendo de nuestras marcas durante una campaña de comunicación o durante cualquier campaña que esté llevando a cabo el cliente. ¿Qué buscamos con esto? Nuevamente, que seamos capaces de volcar todo en tiempo real en la planificación, pero no solamente en la planificación, sino en los contenidos. En muchos casos, si por ejemplo es una campaña de comunicación y lo que se ve realmente es que todo lo que no se valora es la creatividad, es decir, está impactando correctamente, se está amplificando correctamente, lo está recibiendo correctamente y se está realizando correctamente la campaña. Sin embargo, por lo que sea, el contenido de la campaña no se valora o se valora negativamente por los consumidores. ¿Qué queremos hacer? Evidentemente lo que tenemos que hacer es reaccionar inmediatamente en contenido. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta estas dos cosas, que todo esto también nuevamente hay que volcarlo directamente en la planificación, en el contenido, pero en el momento que se produce, no vale al final de la campaña. Lo cual, podría decir que ya prácticamente hemos acabado, pero todavía no. Todavía otro factor a tener en cuenta dentro de lo que es la planificación, que es la amplificación de las señales. Es decir, existen ahora mismo medios donde se puede generar contenido relevante para las marcas, bien por la propia marca, bien por la decisión de un guionista, por ejemplo en televisión se decide, vamos a hablar hoy de los coches, y ha habido una serie de campañas de publicidad, con lo cual lo que se diga en un programa sobre los coches evidentemente puede tener una influencia real sobre las ventas, la imagen de marca, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que buscar es de qué manera somos capaces de amplificar dentro de lo que es una planificación de medios, aparte de todo lo que hemos dicho, cómo amplificar una sesión, le damos señal, pero bueno, cómo amplificar un mensaje que puede ser positivo o interesante. Ya indico por dónde van los tiros, que puede ser el tema de Twitter, ¿no? Es decir, la televisión social, lo que ocurre es que Twitter, ahora mismo, estuve hace poco con la gente de Twitter, ellos se consideran que viven en una simbiosis con la televisión, es decir, el pajarito vive simbióticamente con la caja tonta, pero la realidad es que ahora mismo Twitter está permitiendo dar una amplificación a un programa de televisión que antes no tenía. Es decir, un programa de televisión antes lo veía la audiencia que fuera. Ahora mismo no solamente permite que alguien le diga a otro amigo, oye tú que estoy viendo esto que es interesante, sino que se vaya comentando, que se enriquezca por una parte el programa en cuanto a su difusión y por otra parte en cuanto al contenido. Es decir, yo creo que todos habéis visto en los programas de televisión de debate, lo que sea, siempre la banda a la derecha o la banda inferior, donde van saliendo los comentarios que van enviando los nos estamos transformando en unos medios, primero, que convergen sustancialmente y segundo, muchísimo más interactivos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nuevamente, con la aplicación de televisión, buscamos dentro de nuestra planificación de medios, el buscar cómo podemos ampliar una señal, cómo la podemos optimizar y sobre todo en todo momento saber lo que pasa y hacer algo al respecto. La realidad es que en muchos casos esto se sabe pero no se sabe qué hacer, por lo cual realmente aquí el acto valiente, el acto de valentía es hacer algo con ello. Es decir, oiga, mire, ahora mismo se está saliendo, me invento, una campaña sobre la seguridad vial
y evidentemente mañana comienza una campaña de la DGT, pues en función de lo que se diga, pues a lo mejor la campaña hay que reforzarla, hay que cambiarle el tono, hay que cancelarla o simplemente hay que cambiar los soportes, con lo cual es importante que esto lo tengamos en cuenta. En un mercado donde las exigencias del consumidor son mucho mayores, estamos en un entorno tecnológico que está cambiando a marchas forzadas, que realmente a un ritmo absolutamente vertiginoso. Estamos en un panorama de medios nuevos y la exigencia máxima del anunciante o del dueño de la marca o el que invierte en la marca. Con lo cual, ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos está pasando? Es decir, nos estamos encontrando en un modelo de agencia, es decir, las agencias de medios ya no son lo que eran antes, es decir, ya no hay un planificador de tele, ya no hay un planificador de radio, que los hay todavía, pero realmente el planteamiento y el modelo de negocio es absolutamente distinto. Por otra parte, el modelo de inversión es absolutamente diferente. Ya no se invierte en comunicación de la misma manera que se invertía antes y, sobre todo, se están buscando nuevos profesionales. Es decir, ahora mismo los profesionales en las agencias de medios tienen un perfil absolutamente distinto, las exigencias son absolutamente distintas y de aquí a 2 años todavía más. Por lo cual, la realidad es que se está buscando mucho más ese cambio dentro de las personas de las agencias de medios. La planificación en tiempo real, al final, ¿qué nos va a permitir? Pues primero, nos permite planificar en función de los resultados. Nos permite optimizar el presupuesto publicitario y, sobre todo, nos puede permitir unas optimizaciones que nosotros tenemos calculadas entre un 15 y un 25%. 20-25%. Es decir, la realidad es que esto nos está permitiendo acercarnos mucho más al momento de compra, mucho más a la manera de compra y mucho más a realmente a buscar los resultados directos de una inversión publicitaria. Pues habiendo dicho eso, preguntas. Jesús, estás ya que no has preguntado lo que a ti te gusta preguntar. Usted. Pero, ¿cómo preguntas? ¿Me oye? Sí, yo sí. Yo repito la pregunta. No, he visto al final nuevos profesionales. ¿Cuál sería el perfil de esos nuevos profesionales o quién le daría más peso a ese perfil de nuevos profesionales? Bueno, a ver, me preguntaba aquí este señor cuál sería el perfil del nuevo profesional o cómo sería el nuevo profesional o qué le daríamos más peso dentro de los nuevos profesionales. Yo diría, en primer lugar, dentro de los nuevos profesionales, yo lo que más resaltaría primero es curiosidad intelectual. Es importantísimo el que la gente busque qué hay diferente o en qué cambian las cosas, en primer lugar. En segundo lugar, tienen que ser tremendamente flexibles a la hora de cambiar los modelos que han aprendido. Los pueden haber aprendido si son migrantes digitales como soy yo, si son nativos digitales posiblemente sea absolutamente distinto, pero la realidad es hay que olvidarse de los planteamientos de yo hago una campaña, y perdonadme que me retrotraiga un poco también el tiempo, yo hago una campaña de tele y lo que sobre para internet. Yo eso lo he oído infinitas veces. O sea, la realidad es que hay que buscar eso. En tercer lugar, tienen que conocer los nuevos medios. Tienen que conocer los nuevos medios y tienen que buscar y estar en un entorno donde toda la tecnología que tengan a su disposición y todas las posibilidades de investigación disponibles se aprovechen. Entonces, la realidad es esa. Es decir, es una persona que puede venir de cualquier lugar, pero la realidad es que eso es un poco lo que yo diría que es lo que más buscamos. En este overload que tenéis de información, de conocimiento de tecnologías, ¿cómo establecéis, uno, lo que necesitáis? Dos, ¿cómo no va a quedar obsoleto en poco tiempo? Por ejemplo, vosotros tenéis Quizma, sí, pero no paran de aparecer en el mercado plataformas similares, incluso puede que más avanzadas o lo van a ser en breve, y tenéis que estar adaptándoos a eso sin perder la inversión hecha. ¿Cómo lo hacéis para equilibrar el overload con la realidad de lo que está ocurriendo? Vale. Pregunta Jesús, ¿cómo hacemos para adaptarnos con el overload, por una parte tanto de información como de tecnología, y cómo lo adaptamos eso a la realidad? Por una parte, entiendo, Jesús, la realidad de los clientes y la realidad competitiva, en el sentido de que cada vez surgen más herramientas competitivas. Pues yo creo que hay varios temas. En primer lugar, los ciclos. Es decir, los ciclos cada vez son más cortos. Hace años yo trabajaba en otra compañía donde teníamos una plataforma tecnológica. Esa misma plataforma tecnológica fuimos capaces de estarla utilizando prácticamente 6 años sin ningún tipo de cambio. Ahora mismo cualquier plataforma tecnológica en el espacio de un año,
2 años, 6 meses incluso, depende un poco de la tecnología, queda obsoleto. Con lo cual, en primer lugar, ¿cómo hacemos con esto? Los ciclos de amortización y los ciclos de innovación son absolutamente cortos. Primer tema. Segundo, ¿cómo decidimos lo que es importante y lo que no es importante? Bueno, pues oye, para eso nos dedicamos a investigar. Nosotros invertimos muchísimos fondos en investigación de por dónde van los temas, analizamos todas las tecnologías que hay, y sobre todo yo creo que hay un tema también importante. Se dice que el consumidor va por delante de todos nosotros, tanto los anunciantes como las agencias, y es verdad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es acercarnos al consumidor, por una parte. Por otra parte, dentro del grupo nuestro, una de las cosas que hacemos es comprar tecnología. Entonces, son los grupos que más tecnología, yo diría que el grupo que más empresas tecnológicas ha comprado en los últimos años. ¿Por qué? Porque justamente todo eso no se puede generar en un sitio. Lo que sí que hay que tener es la visión de decir qué es la tecnología que me va a dar a corto, medio y largo plazo la mejor rentabilidad y acercarme más al servicio que yo quiero prestar. Sí, ahora pasa el micro que yo sé, va a ser más fácil. ¿Qué tal? Justamente usted habló acerca de la tecnología y veo que varios grupos de centrales de medios están avanzando en la adquisición de plataformas tecnológicas como DirecTV o de DSP. ¿Cómo se mantiene eso desde el punto de vista del agnosticismo o la objetividad que deben tener las centrales de medios para la compra de medios, si a su vez van a utilizar sus propias estrategias, sus propias herramientas donde tienen medios incorporados? A ver, hay varias preguntas que voy a responder a cada una de esas. En primer lugar, el agnosticismo o el media neutrality de las agencias de medios. Evidentemente, las agencias de medios lo que buscamos es lo que ahora, y te voy a dar una razón real, y que me suele decir lo otro que te voy a decir, espero que no salga de esta sala. Así que, por Dios, retuiteando todo lo que queráis, porque ya sé yo que según lo diga va a salir. En primer lugar, yo creo que las agencias de medios, nuestro propio negocio se basa en eso, en conseguir los mejores resultados para un anunciante. Si nosotros no somos agnósticos y no buscamos lo mejor, evidentemente, primero, va en detrimento del anunciante. Segundo, y las cosas como son, todo se sabe. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar siempre lo mejor para nuestro anunciante por la sencillísima razón de que si no lo hacemos, al final estamos dando un servicio sesgado. ¿Qué buscamos? Pues evidentemente lo que buscamos es que sea los mejores resultados, porque es lo que a nosotros al final nos va a ayudar, que a nuestro cliente le va bien, y nos suele decir, si a mi cliente le va bien, a mí me irá bien. Si mi cliente está contento, estará contento con mis servicios. Si no, va a llegar otro que le va a contar algo que sea mejor. Con lo cual, en ese sentido yo creo que es un tema natural. En cuanto a las plataformas RTB o las plataformas DSP que se tengan dentro de las compañías, yo creo que el tener una plataforma dentro de tu compañía, la realidad es que es un ejercicio de valentía, porque efectivamente existen muchas plataformas, pero hay varios problemas ahí. En primer lugar, cuando tienes tu propia plataforma, los datos, la gestión del dato, la confidencialidad y la manera de interpretarlos, tienes muchísima más agilidad, primero. En segundo lugar, tienes mucho más control del dato, porque al final los datos, yo creo que es muy importante también ser dueño de los datos o tratar los datos con la necesaria confidencialidad y cuidado que te exige un cliente. Por otro lado, cuando nosotros tenemos, o cuando algún grupo tiene los datos dentro, te permite analizarlos más. Es decir, existen plataformas o existen sistemas que según tú entras lo que te dicen es que sepas que todo lo que hagas aquí deja de ser propiedad tuyo y es propiedad mía. Es decir, y la realidad es que nosotros lo que queremos es aprovechar esos datos, pero respetando siempre muchísimo a nuestros clientes. Ahora que se está hablando de todo el tema de confidencialidad, es absolutamente clave. Pero yo diría que eso, siendo un factor higiénico, la realidad es que lo que nos permite es tener la capacidad de analizar los datos y sobre todo cruzarlos con otros datos, porque al final lo que estamos haciendo es, ¿qué queremos? Tener un dato, queremos interpretarlo, queremos entenderlo, queremos sacar conclusiones de ese dato y queremos accionarlo. Evidentemente, cuando está fuera de su entorno, pues eso es más complicado. ¿Más preguntas? Señores, muchísimas gracias.